Un gran saludo para cada uno de nuestros amigos, hermanos y familiares. Quiero compartir una porción de la palabra de Dios. Empiezo haciéndoles una pregunta. ¿Qué entendemos por gracia? La palabra gracia. En la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero encontramos aquí en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, algo que a mí, de una manera asombrosa, me llamó la atención, cómo verdaderamente el Señor Jesús demostró o nos demostró qué es lo que significa la palabra gracia. Les cuento esta breve historia. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un ángel de Dios que de tiempo en tiempo descendía a ese estanque. Podía ser una vez al día, podía ser una vez a la semana, o no sabemos si podría ser una vez al mes. Pero era toda una sorpresa. De manera que todos los enfermos, dice la Biblia que había multitud de enfermos. Y cuando habla de multitud, nos estamos imaginando que por lo mínimo, más de 200 personas. Enfermos que rodeaban todo el perímetro de este estanque. Dice que este estanque tenía 5 pórticos, donde esos 5 pórticos, o mejor dicho, en cada pórtico estaba abarrotado de enfermos. Habían de todo tipo de enfermedades, pero solamente la Biblia aquí nos hace mención que habían ciegos, cojos y paralíticos. Pero dice la Biblia que había toda clase de enfermos. Y cada quien esperaba que el agua se agitara, como que caía de la parte superior algo y tan luego escuchaban o veían moverse el agua, inmediatamente se zambullían, se tiraban al estanque. Mira, era cuestión de velocidad. Porque dice la Biblia que el primero que descendía al agua, ese era sano. Entonces, para empezar, ¿cuánta gente habría sido ya sanada y que se habría ido a su casa, verdad? Porque dice la Biblia que era sanado de cualquier enfermedad que pudiese tener. Pero el ciego, el cojo, a comparación del paralítico, lleva una ventaja enorme. Porque por más ciego que esté, escucha. Y al escuchar el sonido del agua se tira. El problema era tirarse. Me supongo yo que a la vez se tiraban al agua por lo menos, digámoslo así, 50 personas. De la multitud que había, por lo menos 50 se tiraban al agua. Pero noten ustedes que el primero que tocaba el agua, que caía al agua, o sea, por décimas de segundos, el que caía primero, ese recibía la sanidad. Pero
Póngase a pensar, había un hombre paralítico. Este paralítico tenían que alguien levantarlo y luego tirarlo. Ahí iban a pasar no solamente segundos, de repente hasta minutos. Y dice la Biblia que este hombre tenía 38 años esperando ser sanado. Cada día a este hombre lo traían para que sea sanado. ¿Ustedes creen que este hombre, estando esperando ahí tanto tiempo, así hubiera esperado, no sé, de repente 50 años, o por lo menos esperar que todos sean sanados, para que al último, este hombre ya solo, al escuchar el movimiento del agua y luego dejarse caer o tirarse al agua para obtener la sanidad? Pero era difícil. Cada vez había más enfermos, cada vez el estanque se llenaba más de gente y él era imposible a este hombre ser sanado. Pero cierto día Jesús, esa es la gracia aquí, Jesús pasa por ahí. Pero no crean que Jesús es un Dios de las casualidades, que por equivocación de camino, de repente pudo haberse ido por otro camino y de repente pasó por ahí y se encontró con este paralítico. No. Jesús quería demostrar su gracia. Para este paralítico ese día iba a recibir una sanidad que él no lo sabía, por supuesto, pero Jesús ya lo sabía, que este hombre necesitaba la gracia de Dios. Y de pronto Jesús se acerca a este hombre y le dice: ¿quieres ser sanado? Le da la opción. Imagínense, ¿por qué Jesús no directamente llegó y lo tocó a este hombre, o le hubiera dicho sin preguntarle palabra: sé sano? Inmediatamente se sanaba. O decirle directamente: no sé. Pero lo cierto es que Jesús le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sanado? Miren la respuesta de este hombre paralítico. ¿Con qué pena, con qué sentimiento le dice a Jesús: Señor, no tengo quien me tire al estanque cuando se agita el agua? Y cuando yo quiero descender, otro desciende antes que yo. ¿Con qué pena? ¿Con qué pena? Pero noten ustedes la perseverancia de este hombre, la insistencia de este hombre, que a pesar de su invalidez, esperaba que un día ser sanado. La pregunta es: ¿quién lo iba a tirar al estanque? Hoy en día la gente es orgullosa. La gente ve sus propios intereses. ¿Qué le interesa al resto? Con tal de obtener su beneficio, si es posible, atropella los derechos de los demás. Pero este hombre, pobre hombre, ¿con qué pena le dijo Jesús: Señor, no tengo quien me tire al estanque cuando el ángel toca el agua, y cuando yo quiero ingresar, otro desciende antes que yo? Ahí Jesús muestra su gracia juntamente con su misericordia. Y le dice Jesús al paralítico: oiga, el paralítico, sus piernas, sus rodillas, era una gelatina. Miren, hay una enfermedad que se da en el Perú, no sé si en algunos lugares más, que se llama Guillain-Barré. Hace poco conocí a un amigo, a un hermano, bueno, ahora ya es convertido,
Era taxista y llevaba a su esposa a la iglesia. La dejaba en la iglesia y a las 12:30 venía a recogerlo. Y a veces todavía llegaba y la reunión no terminaba y él estaba afuera esperando hasta que su esposa saliera para recogerla y llevarla a su casa. Y siempre se le invitaba, venga, pase, siéntese. No, aquí nomás, gracias. Oiga, días van, días vienen. Se acuesta este hombre como a las 9 de la noche y de pronto se queda paralítico. Totalmente paralítico, solamente movía el cuello de su cabeza. Fíjense, este varón hoy ya es convertido al Señor, está muy animado, ya da pasos, ya camina, pero gracias a Dios, mire, gracias a Dios, que ya fue prácticamente del 100%, más o menos ya lleva más del 80%, cuando él recién cayó enfermo. Aparte que la medicina era carísima, pero carísima. Para que ustedes tengan la idea que una vacuna que solamente había en Lima costaba alrededor de 12,000 soles. Una sola vacuna. Pero de manera que Dios ha hecho mucho por este varón. Hoy en día ya está casi recuperado. Casi se llega al 90%. Imagínense cómo es la misericordia de Dios. Pero volvamos a este varón. Entonces Jesús le dice a este varón, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oiga, no lo podía creer este hombre. No lo podía creer que esas piernas que estaban totalmente torcidas, deformadas, aguadas, gelatinosas, de pronto se enderezaron y se puso de pie y cogió su lecho o su cama y se fue a su casa. Cuando lo ven los fariseos que llevaba sobre su hombro su cama, le dijeron, hey, un momentito, párese usted ahí. No es permitido llevar su cama porque hoy es día de reposo. Qué tremendo, qué tremendo. Habían pasado 38 años que este hombre ni siquiera lo miraban, ni siquiera se acercaban ni para saludarlo, y cuando ya lo vieron sano y caminando con su lecho sobre su hombro, le llamaron la atención que debería dejar su cama allí y que él se fuera sin nada. Y este hombre le dijo, no, el que me ha sanado me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué tremendo, hermanos. Para hacer oposición, para poner problemas, para poner trabas, somos pero expertos. Pero para tener misericordia, bien difícil. Lo cierto es que este hombre se fue a su casa. Y cuando este llega a su casa, me supongo que le habrían dicho, ¿cómo fuiste sanados? ¿Quién te echó al agua? Y él le dijo, un hombre me sanó. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Por favor, dinos. Él le dijo, no lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? ¿Te sanó y no lo sabes quién te sanó? No lo sé. Días van, este hombre se fue al templo a darle gracias a Dios. Estaba en lo correcto y esto es lo que deberíamos hacer todos cuando obtenemos el beneficio del Señor, de ir a agradecerle, de serle fieles. Lo que antes no íbamos, ahora ya vamos. Este hombre comienza a ir al templo y en el templo lo encuentra Jesús y se dirige directamente a este hombre y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Hermanos, esa es la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la gracia que hemos obtenido todos por medio de la fe. Que el Señor le bendiga.